Hola a todos, espero que se encuentren muy bien en esta contingencia tan especial que nos toca vivir de pandemia y aislamiento social obligatorio. Mi nombre es Natalia Muglia, soy docente de la cátedra de FSH y estoy en las comisiones 1 y en la 42. También soy médica neonatóloga. Yo voy a continuar desarrollando el tema que empezó mi compañera Alejandra. Voy a hablar de cuáles son los agentes teratógenos más frecuentes, qué daños o acciones pueden provocar en el embrión o feto y cómo pueden prevenirse. Una de las causas de anomalías congénitas son las drogas. Hay que tener en cuenta que el uso de medicamentos con o sin receta durante el embarazo es muy frecuente y aproximadamente entre el 40 y 90% de las embarazadas consume al menos un fármaco durante el embarazo. Si bien menos del 2% de las anomalías congénitas están causadas por fármacos y muy pocos de ellos son teratógenos en el ser humano, es muy importante hacer un detallado interrogatorio en los estudios preconcepcionales para ver si estos medicamentos pueden ser reemplazados por otros o pueden ser suspendidos, al menos durante el primer trimestre del embarazo. Antes de que un medicamento sea comercializado, son sometidos a estudios de investigación sobre su teratogenicidad en animales, pero esto a veces es de relativa utilidad, ya que su efecto puede ser totalmente diferente en humanos, como ocurre por ejemplo con los corticoides, que en los ratones produce labio leporino y en los humanos no. De hecho, los corticoides son fármacos utilizados con mucha frecuencia durante la etapa prenatal cuando hay una amenaza de parto prematuro, ya que inducen a la maduración de los pulmones y lo que logramos con eso es que los recién nacidos tengan menos incidencia de dificultad respiratoria. Por lo tanto, estas pruebas tienen un valor limitado para predecir los daños de un fármaco en embriones humanos. Para determinar que un fármaco es teratógeno, primero hay que conocer el riesgo basal de fallas en la reproducción humana, que lo veremos con más detalle en la diapositiva que estamos viendo, y luego hay que demostrar, a través de un método prospectivo, que la frecuencia de anomalías es mayor que la frecuencia espontánea en embarazos donde la madre estuvo expuesta a dicho fármaco, o mediante un método retrospectivo, que los recién nacidos que tienen malformaciones tienen el antecedente de exposición materna a determinados fármacos con mayor frecuencia que un recién nacido sano. Pero a veces resulta difícil obtener este tipo de información. Con respecto a las fallas en la reproducción humana, que encontramos ahí en la diapositiva, tenemos que un 65% de las concepciones se pierden antes de término. De ellas, el 50% antes de las 3 semanas y el 15% luego del atraso menstrual. Un 2,5 a 3% de los recién nacidos vivos tendrán anomalías congénitas mayores. Que repasando, las anomalías congénitas mayores son aquellas que implican un daño significativo en la salud. Tienen consecuencias médicas, sociales y estéticas significativas para los afectados y explican la mayor parte de las morbilidades o defunciones relacionadas con la anomalía congénita, como por ejemplo puede ser una cardiopatía congénita, atresias esofágicas o atresias intestinales, por ejemplo. Un 10 a un 12% de los recién nacidos vivos tendrán anomalías congénitas menores, que generalmente son aquellas que no implican problemas de salud importante y no tienen consecuencias sociales o de discapacidad graves, como por ejemplo orejas de implantación baja, angiomas, una arteria umbilical única. Es muy importante saber detectar las anomalías menores porque 2 o más anomalías menores me aumentan en un 10% el riesgo de encontrar una anomalía mayor o anomalías más serias, y 3 o más anomalías menores me aumentan ese riesgo a un 25%. Después
un 0,5% son responsables de retardo mental y un 1, un 3% de las alteraciones congénitas se debe a exposición a fármacos. Por todo esto hay que tener en cuenta que toda droga nueva debe ser considerada potencialmente teratogénica hasta que haya evidencia de su inocuidad. En esta diapositiva podemos observar las fases en la aprobación de un medicamento, cuánto es el tiempo aproximadamente que se tarda desde que un fármaco es descubierto hasta que es comercializado. Tenemos una primera etapa de farmacología preclínica que tarda aproximadamente de 2 a 3 años, en donde se hacen los estudios en animales. Luego tenemos una etapa de farmacología clínica que dura entre 6 y 8 años, con diferentes fases. Hay 4 fases de ensayos clínicos, donde en la última fase también se hacen estudios en humanos. Así que todo este periodo es largo, dura aproximadamente entre 6 a 10 años. Esto tenemos que tener en cuenta todo el tiempo que se tarda y que no es algo que un medicamento surge y que se aprueba rápidamente. La FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, clasifica los medicamentos según su uso durante el embarazo en 5 clases. La clase A, que representa el 2%, son aquellos medicamentos en donde estudios en mujeres no demostraron riesgos para el embrión o el feto. Por ejemplo, el ácido fólico, que es una vitamina del grupo B9 hidrosoluble, que produce maduración de proteínas estructurales y hemoglobina. De la clase B, que representan la mayor parte, el 50%, son aquellos medicamentos donde estudios en animales no demostraron riesgo o mostraron efectos adversos que no fueron confirmados en mujeres. Por ejemplo, la amoxicilina, que es un antibiótico. Los de clase C representan el 38%, son aquellos fármacos que estudios en animales revelaron efectos adversos, o no existen estudios en animales o en mujeres embarazadas. Solo deben utilizarse si el potencial beneficio supera el potencial riesgo. Por ejemplo, el omeprazol, que es un antiácido. La clase D representa el 5%, son aquellos fármacos en donde estudios en humanos demuestran riesgo fetal. Sin embargo, su uso en embarazadas puede ser aceptado a pesar del riesgo, como en caso de riesgo de vida o enfermedad severa materna. Un ejemplo de estos fármacos es la fenitoína, que es un anticonvulsivante. Los fármacos de clase X representan el 1 al 5%, son los fármacos que están completamente contraindicados en mujeres embarazadas, ya que estudios en animales o humanos demostraron riesgo fetal y el riesgo de su uso supera cualquier posible beneficio. Un ejemplo de estos fármacos es la isotretinoína, que es un fármaco utilizado para tratar casos severos de acné. Entre las drogas sociales encontramos el cigarrillo. Sabemos que la nicotina es una droga vasoconstrictora que produce deficiencia de oxígeno y nutrientes al embrión por constricción de los vasos sanguíneos uterinos. Puede producir una hipoxia fetal crónica que afecta al crecimiento y desarrollo fetal. La sangre materna y fetal tienen una concentración elevada de carboxihemoglobina por fumar cigarrillos, que es una proteína que resulta de la unión del monóxido de carbono más la hemoglobina, que esto lo que hace es producir una hipoxia fetal crónica con un aumento en la incidencia de retardo de crecimiento intrauterino, aumenta el doble la frecuencia de tener la posibilidad de tener un parto prematuro y un bajo peso al nacer.
tenemos que tener en cuenta que el tabaquismo es un factor de riesgo modificable. Por lo tanto, en el control preconcepcional es fundamental asesorar a la paciente sobre las complicaciones y potenciales efectos que éste puede producir, no solo en el embrión o feto, sino también en el recién nacido. Otra de las drogas sociales que encontramos es el alcohol. El alcoholismo es un problema de drogadicción que afecta entre el 1 al 2% de las mujeres en edad fértil. Puede producir un síndrome alcohólico fetal en 1 a 2 de cada 1000 nacidos vivos y es la causa más frecuente de deficiencia mental. Un consumo moderado de alcohol, entre 25 a 50 gramos por día, puede producir un deterioro cognitivo y problemas conductuales. Y un consumo crónico puede producir un síndrome alcohólico fetal con síntomas inespecíficos, por ejemplo, detención de crecimiento pre- y postnatal, anomalías mentales, microcefalia, anomalías articulares y cardiopatías congénitas, entre otras. Se necesita de una experiencia clínica importante para asociar esas malformaciones al alcoholismo y también de una anamnesis detallada a la madre. Existen evidencias claras que el consumo de alcohol durante el embarazo se relaciona con resultados perinatales adversos. Y hay que tener en cuenta que el desarrollo encefálico se extiende durante todo el embarazo. Incluso después de nacer, nuestro cerebro sigue madurando y creciendo. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda alcohol cero durante todo el embarazo. Entre las drogas ilegales encontramos la marihuana, que si bien no hay pruebas que sea teratógena, se sospecha que puede afectar la talla y el peso al nacer. Por detrás de la marihuana, la cocaína es la droga ilegal más consumida durante la edad fértil. Es una droga vasoconstrictora, puede producir desde abortos, mortinatos, prematuros, retardo de crecimiento intrauterino, microcefalia, infartos cerebrales, anomalías urogenitales, trastornos neuroconductuales y anomalías neurológicas. En mi práctica como neonatóloga, recuerdo que la única malformación congénita que encontramos en un recién nacido cuya mamá era adicta a la cocaína fue la agenesia de ambos globos oculares. Es preocupante la combinación de estas drogas, de la marihuana y de la cocaína, junto con el alcohol y el tabaco. Algunos antibióticos pueden ser teratogénicos, como las tetraciclinas, que pueden producir defectos en la dentición y disminución del crecimiento de los huesos largos. La calcificación de los dientes permanentes comienza al nacer y, con excepción de los terceros molares, finaliza a los 7-8 años, por lo que el tratamiento prolongado durante la primera infancia con tetraciclinas puede afectar la dentición permanente. La streptomicina es un antibiótico que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, puede producir déficit auditivo por lesión del octavo par. La penicilina es otro antibiótico que parece ser inocuo, de hecho se utiliza para el tratamiento de la sífilis, tanto en mujeres embarazadas como en recién nacidos expuestos. Con respecto a los antiepilépticos, hay que tener en cuenta que 1 de cada 200 mujeres embarazadas sufre epilepsia. El fenobarbital es la droga más segura para utilizar durante el embarazo y el diazepam y el sulfato de magnesio se utilizan mucho para la profilaxis de epilepsia, pero son necesarios más estudios comparativos para descartar que la combinación entre ellos carezca de efectos teratogénicos. Hay muchas drogas antiepilépticas que son teratogénicas, como el ácido valproico, que puede producir defectos craneofaciales,
afectaciones cardíacas, alteración en las extremidades y defectos del tubo neural como el mielomeningocele. La trimetadona, fenitoína, también pueden producir alteraciones como retardo de crecimiento, microcefalia y retraso mental. Los antineoplásicos son potentes teratógenos al inhibir la mitosis, como por ejemplo el metotrexato, que es un antagonista del ácido fólico, que es utilizado para el tratamiento de cáncer y enfermedades reumáticas graves. Pueden producir la muerte del embrión o feto y múltiples y graves anomalías. Otras drogas, como por ejemplo los antihipertensivos, como el captopril y enalapril, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pueden producir graves daños como muerte fetal, hipoplasia de huesos de la bóveda craneal y disfunción renal. Se reemplazan principalmente en el primer y segundo trimestre por la alfa-metildopa. Algunos psicofármacos, como el litio, también producen graves anomalías, principalmente del corazón y los grandes vasos. El litio es un fármaco de elección que se utiliza en pacientes con trastornos bipolares, pero puede utilizarse si el beneficio supera el riesgo. Otros psicofármacos, como el diazepam y el oxazepam, también producen alteraciones, como por ejemplo anomalías craneofaciales, y esos fármacos se prescriben con frecuencia en mujeres embarazadas. La talidomida es un fármaco desarrollado por una compañía farmacéutica alemana y comercializado desde el año 1957 hasta el año 1963 como sedante y antiemético, utilizado en los primeros meses de embarazo para el tratamiento de la hiperemesis gravídica. Causó miles de casos de malformaciones congénitas, provocó amelia, que es ausencia de extremidades, focomelia, que son extremidades de foca, micromelia, que son extremidades pequeñas, también anomalías cardíacas del sistema urinario, ausencia de oído externo e interno. Hay que tener en cuenta que la FDA lo ubica en la clase X, es un fármaco que está absolutamente contraindicado en la edad fértil. Una gran proporción de mujeres en edad fértil consumen fármacos, con o sin prescripción médica, y muchos de ellos tienen potenciales efectos teratogénicos en el feto. Por lo tanto, en el control preconcepcional hay que hacer una anamnesis o interrogatorio detallado para ver si esa mujer consume fármacos, evaluar los riesgos versus beneficios, ver si es necesario hacer un cambio en la medicación o si ese fármaco se puede suspender en el primer trimestre de embarazo. Otra causa de anomalías congénitas es la infección por microorganismos que atraviesan la placenta y entran en el torrente sanguíneo fetal. En algunos casos pueden producir infecciones asintomáticas, en otros casos pueden producir abortos, mortinatos, y en otros el recién nacido puede presentar anomalías congénitas o enfermedades neonatales. TORCH corresponde a la sigla de un grupo de agentes infecciosos, parasitarios y virales que producen infecciones perinatales y malformaciones congénitas. La T y la O corresponde a toxoplasma, la R a rubiola, la C de citomegalovirus y la H de herpes. La toxoplasmosis es una infección parasitaria producida por el Toxoplasma gondii que se lo puede encontrar en el torrente sanguíneo, tejidos o células reticuloendoteliales, leucocitos y células epiteliales. La infección materna se adquiere habitualmente por consumir carnes crudas o
mal cocinadas, habitualmente de cerdos o corderos, que están infectadas con quistes de toxoplasma, también con el contacto íntimo con animales domésticos infectados, principalmente gatos, y también por consumir verduras o frutas que están contaminadas con heces de gatos infectados. En el 80-90% de los casos, la mujer embarazada cursa con un cuadro asintomático o puede tener síntomas inespecíficos como adenopatías, astenia o un síndrome febril. Si la infección se produce en los 2 primeros trimestres del embarazo, puede cursar con abortos o secuelas graves. Y si se produce en el tercer trimestre, el 70% de los recién nacidos van a ser asintomáticos. La triada característica de los síntomas en un recién nacido cuya madre ha cursado una infección por toxoplasma es la corioretinitis, calcificaciones cerebrales e hidrocefalia. Por eso, a todo recién nacido cuya madre tiene títulos altos de toxoplasmosis, anticuerpos títulos altos, se pide ecografía transfontanelar y un fondo de ojo. El tratamiento de esta enfermedad en la mujer embarazada infectada se realiza con la espiramicina. Durante el control preconcepcional es muy importante realizar el tamizaje serológico para toxoplasmosis. Si esa mujer tiene anticuerpos, quiere decir que tuvo en algún momento la enfermedad y no requiere cuidados especiales. Si los anticuerpos son negativos, quiere decir que no tiene protección para la enfermedad y hay que hacer hincapié en las medidas higiénico-dietéticas para que no adquiera la infección durante el embarazo. Dentro de esas precauciones se encuentran no comer carne cruda o poco cocida, lavar frutas y verduras que puedan estar contaminadas con quistes de toxoplasma, evitar contacto íntimo con animales que puedan estar infectados, como por ejemplo los gatos. Cuando en una mujer embarazada se realiza el estudio serológico en el primer trimestre y los anticuerpos para toxoplasmosis, la inmunoglobulina G, resultan elevados, se realiza un nuevo valor, se vuelven a repetir, y si estos continúan elevados, ¿sí?, se realizan una medición cuantitativa de esos anticuerpos de inmunoglobulina G, y si vienen nuevamente elevados, se realiza el tratamiento porque se considera que hay una infección aguda que se produjo durante el embarazo, y el tratamiento se realiza con la espiramicina. Dentro de los agentes infecciosos virales encontramos la rubiola, que está producida por el virus de la rubiola, que es un togavirus. Produce una enfermedad eritematosa, principalmente en niños y adultos jóvenes. En el caso de que se produzca una infección materna primaria, el riesgo global de infección embrionaria fetal es del 20%. Cuanto más temprana es la infección materna durante el embarazo, mayor es el riesgo de anomalías fetales. El periodo más susceptible son las primeras 4 o 5 semanas postconcepción. Ahí se ve afectada la organogenia del oído interno, ojo, corazón y encéfalo. En el segundo y tercer trimestre, el riesgo de anomalías por infección es baja, menor al 10%, y al final del periodo fetal puede haber defectos funcionales del sistema nervioso como retraso mental y del oído produciendo sordera. En el control preconcepcional es de carácter obligatorio realizar el tamizaje de inmunoglobulina G para rubiola. Si da positivo, quiere decir que tiene anticuerpos contra el virus porque en algún momento tuvo la enfermedad o porque recibió la vacuna. Y si da negativo, no tiene protección contra la enfermedad. La vacunación solamente puede darse hasta un mes antes de comenzar a intentar quedar embarazada. No se puede vacunar durante el embarazo porque la vacuna, que forma parte de la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, está formada por virus vivos y no se puede aplicar durante el embarazo porque puede producir una infección aguda.
El citomegalovirus es la infección viral más frecuente de los recién nacidos, afecta al 1% del total de los recién nacidos. La madre puede ser asintomática, pero los efectos en el embrión o feto pueden ser muy graves. Si la infección ocurre en el primer trimestre, generalmente se produce un aborto espontáneo y en etapas posteriores puede producir retardos de crecimiento intrauterinos, ceguera, corioretinitis, calcificaciones cerebrales, hepatosplenomegalia, retraso mental y sordera. La varicela está producida por el virus de la varicela zoster. La infección durante los 4 o 5 primeros meses puede producir fibrosis cutánea, atrofia muscular, hipoplasia de las extremidades, retraso mental, daño encefálico y ocular. La probabilidad del 20% de estas anomalías ocurre cuando la infección materna se produce en las primeras 20 semanas de gestación, porque corresponde al periodo crítico de la organogenia. Otro agente infeccioso viral es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un retrovirus que produce el SIDA. Es una enfermedad de transmisión sexual que puede producir retraso de crecimiento, microcefalia y rasgos craneofaciales específicos. Generalmente se pasa de madre a hijo en el momento del parto, por eso se recomienda cesárea, y además la lactancia aumenta el riesgo de transmisión posparto. Sin tratamiento preventivo, un 20-40% de los bebés van a adquirir enfermedad durante el embarazo y el parto, y un 10% adicional durante la lactancia. En el control preconcepcional o durante el embarazo es muy importante detectar esta infección, ya que con un tratamiento adecuado nos permite disminuir la progresión de la enfermedad en la madre y también disminuir la tasa de transmisión vertical en el feto. Por lo tanto, es muy importante citar a la pareja, pedir serologías, tratar si corresponde y también recomendar el uso de preservativos. La sífilis es una infección que está causada por una bacteria que es el Treponema pallidum. Tiene la característica de que puede infectar al feto en cualquier etapa del embarazo. La infección materna primaria es aquella que se adquiere durante el embarazo y casi siempre causa anomalías congénitas o infecciones en el feto. La infección materna secundaria es aquella que se adquiere antes del embarazo y pocas veces produce afecciones en el feto. En las infecciones maternas primarias podemos encontrar manifestaciones fetales tempranas como hidrocefalia, sordera, lesiones en huesos y dientes. Y dentro de las manifestaciones fetales tardías podemos encontrar lesiones destructivas de paladar y tabique nasal, anomalías dentales, que son muy característicos, los dientes de Hutchinson, que son dientes muy separados con una hendidura central, nariz sencilla de montar, maxilar poco desarrollado, prominencia frontal, y son muy características también las lesiones oculares, como la corioretinitis con lesiones en sal y pimienta, glaucoma, queratitis y uveitis. Además, puede producir retardo de crecimiento intrauterino, muerte fetal y parto prematuro. Es muy importante destacar que esta es una infección de transmisión sexual que puede prevenirse y además tiene tratamiento, ¿sí? Se trata con penicilina G benzatínica en la mujer embarazada, se administran 3 dosis, una por semana cada dosis, y para que el tratamiento sea adecuado tiene que realizarse un mes antes del parto, tiene que estar el tratamiento todo completo. Actualmente esta infección es un problema de salud pública, ya que en Mar del Plata encontramos un aumento de mujeres con sífilis y por lo tanto de recién nacidos con sífilis congénita. Es muy importante en el control preconcepcional detectar
esta infección para hacer un tratamiento adecuado y disminuir los niveles de espiroqueta en sangre y así también disminuir el riesgo de transmisión vertical. Hay que dejar claro a la pareja que esta es una enfermedad que tiene tratamiento y que si no se trata se asocia a complicaciones obstétricas severas como mortinatos, partos prematuros y retardos de crecimiento intrauterino, además de que puede producir estigmas físicos importantes en el recién nacido. Por lo tanto, hay que citar a la pareja, pedir serologías, realizar un tratamiento adecuado si corresponde y también recomendar el uso de preservativo como las otras enfermedades de transmisión sexual. Dentro de los factores maternos como teratógenos, encontramos ciertas enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo y epilepsia, que pueden tener un impacto significativo en la salud perinatal. Entonces, hay que realizar una historia clínica detallada y un examen físico completo que van a alertar al profesional sobre la presencia de estas afecciones, permitiendo así un manejo adecuado previo a la concepción. Con respecto a la diabetes, el 4% aproximadamente de las mujeres embarazadas tienen hiperglucemia, que se asocia a abortos espontáneos e incidencia del doble o triple de anomalías congénitas. Los bebés de madres diabéticas son bebés macrosómicos, también se los llama gigantes con pie de barro porque son bebés grandes pero muy frágiles, se caracterizan físicamente porque tienen almohadillas grasas prominentes en zona alta de la espalda y baja de la mandíbula, y también extremidades con pliegues marcados. El exceso de glucosa de la madre pasa al torrente sanguíneo y atraviesa la placenta. Por consiguiente, el páncreas del bebé produce insulina adicional, que aumenta la síntesis de grasa y glucógeno. Esto lo que produce es que el bebé crezca más, ¿sí?, ocasionando una desproporción fetopélvica y sobre todo en los partos por vía vaginal, aumenta la incidencia y el riesgo de fractura de clavícula, parálisis braquial y asfixia perinatal. También la insulina lo que hace es inhibir la producción de surfactante, por lo tanto estos bebés tienen mayor probabilidad de tener un síndrome de dificultad respiratoria. Otra de las consecuencias que puede producir son hipoglucemias, partos prematuros, policitemias, hipertrofia miocárdica y visceromegalia. Por lo tanto, todo hijo de madre diabética que requirió insulina o que tuvo un mal control metabólico se interna en neonatología y se realiza un control metabólico, ecografías abdominales, cerebral y una evaluación cardiológica. Un control estricto de los niveles de glucemia materna antes de la concepción y durante la gestación aminora la frecuencia de malformaciones. Los fetos de las pacientes epilépticas que utilizan fármacos anticonvulsivantes tienen el doble de riesgo de presentar malformaciones congénitas que la población general. Las anomalías más comunes incluyen labio y paladar hendido, anomalías cardíacas y del sistema nervioso central. Se debe lograr un adecuado control de las crisis convulsivas antes del embarazo, tratando de disminuir la dosis efectiva de la medicación o ver si se puede realizar un cambio por otra medicación que tenga menos efecto teratogénico. El hipotiroidismo no tratado se asocia a retardo de crecimiento intrauterino, abortos y muerte fetal. Para el correcto desarrollo del sistema nervioso fetal se requiere un correcto funcionamiento de la tiroides materna. La hipertensión arterial materna también puede producir insuficiencia placentaria y desprendimiento prematuro de placenta. Es muy importante detectar
la hipertensión arterial en las madres embarazadas, ya que los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los diuréticos están contraindicados y se deben reemplazar por la alfa-metildopa. Durante el control preconcepcional debe realizarse un examen físico detallado para ver si podemos encontrar signos o síntomas que nos alerten sobre un hipotiroidismo. En tal caso, debe confirmarse con determinación en sangre de la hormona estimulante de la tiroides. Si la mujer recibe dosis más altas de las necesarias para controlar la enfermedad, se puede producir un bocio congénito. Así que esto es muy importante detectarlo. Otra de las causas que tenemos como agentes teratógenos son las sustancias químicas ambientales. En los últimos años ha aumentado la preocupación por la posible teratogenia de las sustancias químicas ambientales, como la de las industrias, las empleadas en la agricultura, los contaminantes y los que se encuentran en los aditivos alimentarios. El metilmercurio es un teratógeno que produce una enfermedad en el feto llamada enfermedad de Minamata, caracterizada por atrofia cerebral, espasticidad, epilepsia y retraso mental. Se produce por el elevado consumo de pescado con concentraciones altas de mercurio orgánico proveniente de las minas y de las industrias. El plomo es un metal pesado muy abundante en el ambiente laboral y medio ambiente. Las fuentes de exposición a plomo más frecuentes las encontramos en la minería e industria, como componente de las naftas, en las cerámicas vidriadas, en las tuberías de plomo, también pinturas con plomo. En la mujer embarazada, este metal atraviesa la barrera placentaria y su acumulación en tejidos fetales se relaciona a mayor número de abortos, anomalías fetales, retardo de crecimiento intrauterino, déficit funcionales, trastornos neuroconductuales y psicomotores. Los disruptores endocrinos, también llamados imitadores de hormonas, son químicos exógenos que interfieren en la función normal de las hormonas. Pueden alterar la función hormonal de varias maneras. Una forma es imitando los efectos de la hormona natural, como ocurre por ejemplo con el dietilestilbestrol, que es un fármaco que se usaba anteriormente para impedir el aborto y el parto prematuro. Otra forma puede ser bloqueando la unión de una hormona a su receptor o bloquear su síntesis, como ocurre con la finasterida, que era un fármaco que se utiliza para la calvicie masculina o para evitar el agrandamiento prostático. Otra forma es interfiriendo con el transporte de la hormona o su eliminación del cuerpo, como ocurre con los bifenilos policlorados, que son productos químicos teratógenos que causan retardo de crecimiento intrauterino y alteraciones en la coloración cutánea. En general, interfieren en la acción del estrógeno mediante su receptor y producen anomalías del desarrollo en el sistema nervioso central y en el aparato reproductor. Algunos disruptores endocrinos que están presentes en nuestra vida cotidiana son la genisteína que encontramos en la soja, pesticidas como el DDT y el nonilfenol en envases plásticos. Muchos de estos disruptores están presentes en el agua y alimentos que consumimos. Las radiaciones son otra causa de factores ambientales que pueden producir afecciones congénitas.
La exposición en dosis elevadas de radiaciones ionizantes pueden dañar las células embrionarias y pueden presentar una gran variedad de anomalías, como retraso del desarrollo mental y del crecimiento físico, microcefalia, espina bífida, cataratas, hendidura palatina, entre otras. En casi todos los casos se ve afectado el desarrollo del sistema nervioso central y el periodo de mayor vulnerabilidad es el de la semana 8 a la 16. En el pasado se administraban dosis altas de radiaciones a mujeres embarazadas con cáncer de cuello uterino y se vieron afecciones graves en embriones y muerte fetal. Los supervivientes de las bombas atómicas lanzadas en Japón presentaron un 28% abortos espontáneos, un 25% anomalías en el sistema nervioso y en un 25% muertes en el primer año. Estudios como radiografías de tórax realizadas en mujeres embarazadas con menos de 1 milirad tienen riesgos muy leves de producir lesiones en el embrión. Los campos electromagnéticos de baja frecuencia, como pantallas de video, microondas, tampoco tienen riesgo aumentado de lesión fetal. La ecografía con ondas ultrasónicas tampoco produce lesiones. En esta diapositiva se puede observar cómo dosis elevadas de radiaciones ionizantes pueden causar defectos severos, anomalías congénitas severas, que afectan principalmente al sistema nervioso central. Acá podemos observar un cuadro que muestra la radiación fetal en diferentes estudios. Por ejemplo, una radiografía de tórax tiene una dosis de radiación muy baja, menor de 5 milirad, que no produce afectación en el feto. En cambio, una radiografía de abdomen, un urograma excretor o una tomografía tiene dosis mucho más altas de radiación y pueden producir daños en el feto. Dentro de los factores mecánicos, como teratógenos, tenemos el oligoamnios y las bridas amnióticas. El oligohidramnios o oligoamnios es la disminución del volumen del líquido amniótico. La función que tiene el líquido amniótico es amortiguar las presiones mecánicas, protegiendo al embrión de la mayoría de los traumas externos. Su disminución significativa puede producir deformaciones de las extremidades, como el pie zambo o luxación congénita de cadera. Las bridas amnióticas son anillos formados como consecuencia de la rotura del amnios al principio del embarazo. Estas bandas amnióticas pueden producir constricciones locales durante el crecimiento fetal, generando amputaciones intrauterinas que se observan frecuentemente a nivel de los miembros superiores e inferiores, principalmente en las falanges. Bueno, hemos llegado al final de este núcleo de asesoramiento preconcepcional y teratógenos. Tanto Alejandra como yo esperamos haber sido claras, que el material sea didáctico, que se entienda. No duden en consultarnos. Cualquier duda que tengan, lo hacen a través de sus docentes o por el foro. Y bueno, agradecemos también a nuestra compañera Laura, que nos ha guiado para poder trabajar en este núcleo.